esféricas y elipsoidales triaxiales. El trabajo se centra en un análisis teórico para calcular las frecuencias de resonancia de los modos que se originan en las oscilaciones de plasmones en nanopartículas metálicas. En la práctica, lo que se hace para calcular las frecuencias de resonancia de nanopartículas metálicas es incidir con un láser y hacer un barrido con todas las frecuencias hasta encontrar la frecuencia que produce resonancia en nanopartículas metálicas. Eso se hace generalmente de manera práctica. De manera teórica, lo que se busca es, por ejemplo, hacer incidir un campo electromagnético altamente homogéneo hacia una nanopartícula y encontrar las oscilaciones, en donde las oscilaciones que se encuentran cuando se incide un campo altamente homogéneo son modos dipolares, pero solamente esos modos dipolares serían importantes si queremos estudiar la dispersión de ondas electromagnéticas planas. Pero en la práctica no vamos a tener ondas electromagnéticas planas, sino vamos a tener campos altamente no homogéneos. Entonces, en campos altamente no homogéneos, los modos de oscilación de los plasmones no van a ser solamente modos dipolares, también aparecen modos cuadrupolares, octupolares, etc. Las dos geometrías que vamos a usar son las geometrías esféricas, con una permitividad eléctrica, donde el potencial en el interior es un potencial electrostático y este viene a ser el potencial en el exterior. El otro tipo de geometría para la nanopartícula metálica es la elipsoide triaxial, en donde viene representado los semiejes A1, A2, A3 en la dirección de los ejes de coordenadas cartesianas. Estos dos tipos de geometrías se estudian en esta exposición. El método que sigo para estudiar las frecuencias de resonancias que se producen en las nanopartículas metálicas es el método Epsilon. Este método trata de usar las funciones propias de los plasmones, donde las funciones propias vienen a ser los potenciales electrostáticos y los valores propios vienen a ser sus permitividades eléctricas. Partimos con las condiciones de contorno y usando las ecuaciones de Laplace vemos que estos campos que representan los modos, estos campos eléctricos que representan los modos de las oscilaciones de los plasmones que se originan en la nanopartícula cumplen la condición de ortogonalidad. Y mediante este método Epsilon, que lo que trata, como decía, es usar vectores propios y valores propios, podemos encontrar cuál es el campo eléctrico que se encuentra en la nanopartícula al incidir un campo altamente no homogéneo. Este campo eléctrico se puede expandir en forma de series y origina esta ecuación, la ecuación número 3. Luego, para calcular las frecuencias de resonancia, una vez obtenido el campo eléctrico, se procede a calcular el potencial electrostático mediante la solución de la ecuación de Poisson. Y si no consideramos la presencia de campos externos, obtenemos la ecuación número 5 para encontrar los potenciales electrostáticos. Y vemos que en la ecuación número 5 ya está presente la permitividad eléctrica. A través de la permitividad eléctrica, donde N vienen a ser los modos de oscilación, podremos encontrar las frecuencias de resonancia. Vamos a tratar para la nanopartícula metálica. Para encontrar las frecuencias de resonancia de una nanopartícula metálica, asumimos una simetría esférica, es decir, donde el potencial electrostático viene representado por los armónicos esféricos, tanto para la región interior como exterior de la nanosfera. Y considerando las condiciones de contorno, las componentes tangenciales de los campos eléctricos y los desplazamientos eléctricos, obtenemos la solución. Esto me representaría los valores de las permitividades justamente en el fenómeno de resonancia, donde estas permitividades eléctricas van a depender de N, que vienen a ser los modos de oscilación. Es decir, cuando N toma el valor de 1, se está excitando el modo dipolar. Cuando N toma el valor de 2, el modo cuadrupolar. Cuando N es igual a 3, octupolar, y así sucesivamente. Entonces ya hemos encontrado un espectro discreto
que me permite determinar las permitividades eléctricas solamente cuando la nanopartícula tiene geometría esférica. Este espectro es muy similar al espectro producido en el átomo de hidrógeno, a diferencia de que es a la inversa de 1 sobre n cuadrado. Es muy similar este espectro discreto al espectro energético del átomo de hidrógeno, en donde ya tenemos los valores para la permitividad y para los potenciales tanto en el interior como en el exterior, en función de los modos plasmónicos. Bien, para la nanopartícula elipsoidal el cálculo teórico es más complejo. Es por eso quizás que no se hace un estudio tan detallado para las oscilaciones producidas en nanopartículas elipsoidales. He visto estudios teóricos que se hacen y no son tan convincentes debido a que el desarrollo matemático es altamente complicado. Normalmente, como venía diciendo, para estudiar las oscilaciones de los plasmones en nanopartículas con esta geometría se usan campos homogéneos. Pero no solamente con campos homogéneos es interesante, también se pueden utilizar las funciones propias con campos no homogéneos, como es en este caso. Para encontrar las soluciones del potencial electrostático se hace o se usan las funciones de Naiven. Estas funciones vienen representadas por esta función que en realidad depende de esta función que es un parámetro constante. Estas funciones de Naiven me permiten encontrar las funciones propias que vienen a ser los potenciales en el interior y en el exterior. Entonces, usando esta función como una solución para los potenciales, reemplazamos en la ecuación para encontrar la permitividad y encontramos esta ecuación. Luego, lo que se hace es, como esta ecuación integral, la ecuación número 10, esta ecuación integral, el objetivo es encontrar las permitividades eléctricas, se postula que estas funciones ya tienen una solución conocida y es una solución polinomial. A pesar de que sea una solución ya altamente usada, una solución polinómica, aún así es complicado encontrar las frecuencias para cada valor del coeficiente. Estos coeficientes A, P, Q, S vienen representando los coeficientes de la expansión. Una vez que postulo la solución de esta forma para el potencial electrostático en el interior, yo puedo sustituir en la ecuación teniendo en cuenta de que el valor de esta integral viene representado también como un polinomio, dependiente de tres variables. Una vez que ya obtengo la solución, es decir, reemplazando la ecuación de potencial en esta ecuación, ya puedo obtener los valores de las permitividades resonantes. Y yo lo estudio en 4 casos. Es decir, cuando n es igual a 1, se dice teóricamente que se está excitando los modos dipolares en la nanopartícula. Entonces, uso esta solución cuando n es igual a 1 y obtengo el valor de la permitividad. Aquí, cuando n es igual a 1, lo curioso de las nanopartículas elipsoidales es que presentan presentan degeneración. Cuando la nanopartícula es esférica y n es igual a 1, solamente obtenemos un solo valor. Cuando la nanopartícula es esférica, solo tenemos un solo valor de la permitividad eléctrica. Pero en las nanopartículas elipsoidales se presenta la degeneración, es decir, cuando n es igual a 1 vamos a obtener 3 valores para la permitividad. Es decir, existe una multiplicidad de 2n más 1. Para cada valor de n existirán 2n más 1 valores de la permitividad eléctrica. Esto se debe a la presencia de armónicos elipsoidales. Bien, entonces esta permitividad cuando n es igual a 1 obtenemos 3 valores de permitividad para los 3 valores de alfa, donde cada integral viene representada por estas ecuaciones. Las ecuaciones número 2 y 3. Bien, para el caso cuando n es igual a 2, se dice que se ha excitado en la nanopartícula elipsoidal los modos cuadrupolares. En este caso, las funciones de Naiven se postulan de esta forma, que son proporcionales a estas funciones, en donde las funciones para los potenciales van a tener esta forma. La forma de la ecuación número 14. Es decir, cuando n es igual a 2, tenemos los potenciales
para el primer modo y para el segundo modo cuadrupolar de esta forma, en donde estos lambdas prima y lambda 2 prima van a ser soluciones de esta ecuación cuadrática y vienen representados por la ecuación número 15. Reemplazando la ecuación 15 en la ecuación para la permitividad, obtenemos los valores de la permitividad para el segundo modo plasmónico. Luego, para los siguientes, postulamos que el potencial tiene esta forma, donde para cada valor de alfa obtenemos el potencial cuando n es igual a 2, pero cuando m es igual a 3, igual a 4, igual a 5. Y una vez postulando la solución de esta forma, la ecuación 17, yo ya puedo reemplazar en la ecuación general y obtener los tres valores para las permitividades eléctricas resonantes, representados en la ecuación 18. Donde estas integrales son las integrales que aparecen en la serie de Dyson para calcular los valores de la permitividad eléctrica. Cada valor de la integral viene representado por esta ecuación general. Cuando n es igual a 3, se dice que se activan los modos octupolares. En este caso, las funciones de Huygens son de dos tipos. Las del primer tipo me permiten describir las 6 primeras funciones que vienen representadas por la ecuación 20, es decir, las 6 primeras funciones para las funciones de modos impares y para las funciones de modos pares, en donde nuevamente este lambda prima y lambda 2 prima son raíces de esta nueva ecuación, cuya solución vienen dadas por estas ecuaciones, las ecuaciones número 21. Son ecuaciones altamente. Luego, al reemplazar esta ecuación, obtenemos la ecuación número 22 para encontrar las permitividades cuando se activa n es igual a 3. Para el siguiente, para encontrar la séptima función propia, se postula el potencial de esta forma y se obtiene este valor de la permitividad. Cuando n es igual a 4, se activan los modos hexadecapolares y también las funciones se postulan de dos formas. Las del primer tipo describen las 6 primeras funciones, cuyas soluciones son similares a cuando n es igual a 3, representadas por la ecuación 26, y obtenemos los potenciales para las otras 3 funciones faltantes, los potenciales de esta forma representadas por la ecuación, en donde estas magnitudes son las soluciones, son las 3 soluciones pares de estas dos ecuaciones. No les he puesto acá en la diapositiva las soluciones de estas dos ecuaciones debido a que es altamente compleja y me ocuparía mucho espacio. Entonces, por motivo de espacio, solamente la solución ya la he asumido y la he reemplazado. Y obtengo estos valores teóricos y analíticos para la permitividad cuando n es igual a 4. Si n es igual a 4, entonces tendríamos 9 modos plasmónicos. Acá tenemos para los impares 1, 3 y 5, y para las pares simplemente se hace el cambio de esta función por la función sin prima. Luego, el valor propio para el último modo plasmónico, su solución viene representada por la ecuación número 31. Bien, para modos plasmónicos mayores que 4, ya no se puede, es muy difícil encontrar una solución para la permitividad eléctrica. Entonces lo que se hace es un análisis numérico. Para eso se estudia la densidad superficial de carga mediante esta ecuación y los resultados serían los siguientes. Para la nanopartícula metálica esférica obtenemos la permitividad que aumenta a medida que aumentan los modos plasmónicos. Esta solución es una solución general en donde los dos primeros términos me representan la parte real de la permitividad eléctrica. El tercer término me representa la parte imaginaria, que es característico en una nanopartícula metálica. Sabemos que en una nanopartícula metálica la permitividad eléctrica es una magnitud compleja. Entonces, lo que he hecho el trabajo es calcular la parte real únicamente, pero también se tiene que considerar el modo disipativo, que viene representado por la parte imaginaria de esta magnitud, en donde estos coeficientes vienen representados por estas ecuaciones. Y una vez obtenidos los valores de la permitividad, usando la ley de separación de Dubé, puedo obtener los valores de las frecuencias resonantes.
Y se observa que la permitividad se encuentra entre este intervalo para las nanopartículas metálicas. Para las sinusoides triaxiales, ya el comportamiento es un poco más complejo, ya no es un comportamiento trivial, y como venía diciendo, cuando n es igual a 1, este vendría a ser el comportamiento de los 3 primeros modos plasmónicos, debido a la degeneración que existe. El segundo gráfico me representaría el comportamiento para la excitación cuadrupolar, es decir, cuando n es igual a 2, tenemos 5 modos plasmónicos, y el tercer gráfico me representaría cuando n es igual a 3, obtenemos 7 modos plasmónicos. En función, la permitividad está en función de los semiejes, cuando esta relación de semiejes es una magnitud fija. Lo característico aquí es que cuando tenemos una nanopartícula de geometría elipsoidal y incidimos un campo no homogéneo, ese campo puede excitar permitividades que se encuentran en diferentes modos plasmónicos. Es decir, cuando el coeficiente de los semiejes es aproximadamente 0.6, vemos que acá se encuentra el punto de intersección, es decir, coinciden estas magnitudes físicas para el primer modo plasmónico. Cuando el coeficiente de los semiejes es 1, coinciden estas cantidades. Es decir, van a haber permitividades eléctricas que se van a excitar de igual manera según la magnitud de la relación de los semiejes. Tanto cuando el coeficiente de los semiejes es 0.6 o cuando el coeficiente es 1. Van a haber permitividades que van a ser iguales dependiente del valor del cociente de los semiejes. Una vez obtenida las permitividades, hay que obtener las frecuencias de resonancia. Para el modo dipolar, cuadrupolar, octupolar y hexadecapolar. Naturalmente, esta relación, estas curvas, lo que he podido apreciar es que a medida que aumenta el valor de n, es decir, cuando n es igual a 1, 2, 3 y 4, el comportamiento de las curvas de las frecuencias de resonancia relativas prácticamente es similar al modo inmediato anterior. Es decir, cuando n es igual a 4, el comportamiento de las curvas tiene un comportamiento similar a cuando n es igual a 3. Y cuando n es igual a 3, este comportamiento de las frecuencias de resonancia es similar a cuando se excita el modo cuadrupolar, excepto en el caso primero, que no tiene relación con las demás galácticas. Y acá se ha hecho una solución numérica, por ejemplo, cuando n es igual a 300, entonces obtenemos los valores para la permitividad de eléctricas. Lo que he podido rescatar en este trabajo es que hemos hecho un estudio para no solamente encontrar los modos dipolares en nanopartículas metálicas, también los modos cuadrupolares y los modos octupolares, y así sucesivamente se puede hacer un desarrollo multipolar, considerando el método Epsilon, para un estudio de las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas. Las frecuencias de los modos resonantes presentan máximos y mínimos, como hemos visto en las curvas, y el estudio de modos cuadrupolares o octupolares me permiten explicar fenómenos interesantes, por ejemplo en la nanoóptica, cuando queremos estudiar el enfriamiento por radiación, esos modos no son explicados como modos dipolares, sino se tiene que hacer un estudio más allá con modos cuadrupolares, octupolares y así sucesivamente. Eso es todo. Muchas gracias.